Así que me siento orgulloso de poder estar conversando con ustedes y de poder estar al lado de ustedes en lo que pueda. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la oportunidad de ir relatando lo que nos sucede y ayudar a entender la realidad venezolana. Por esta oportunidad no tengo palabras para agradecérselo. Sí, pero por eso el pueblo de ustedes es digno. Yo creo que ahora, no importa desde el punto de vista políticamente, ¿no? Estamos hablando de la actitud de un pueblo en defender a sus hijos, en defender el futuro y el defender, en estos momentos, sacar a delincuentes que tienen el control. Así no lo hacen otros países, como Nicaragua, como otros países aguantan y lo tienen a esta gente. Y encima los votan, ¿no? Encima votan a esa gente que son delincuentes. Y lamentablemente ustedes están peleando hasta la muerte. Y eso es digno de admiración. Sí, Venezuela está en un nuevo despertar ante su realidad. Que tú lo decías, ese respetar. Tú lo decías, tú te acuerdas que al principio te decías, llega el pueblo que se va a despertar, y tú me lo aclarabas a mí, Rodolfo, no, el pueblo va a despertar porque, y realmente lo está demostrando, ¿no? Lo que dicen los medios de comunicación que llegan hacia nosotros, ustedes la están sufriendo en su lugar, pero uno que lo escucha a través de las informaciones, ¿no? Uno se siente, qué sé yo, que le da ganas de luchar porque la cobardía de otros pueblos que no pelean por su libertad, a uno lo deprime, lo pone, ¿qué quieren? ¿Que le sigan esquilmando? Y parece que sí, esos pueblos quieren que lo sigan esquilmando, pero ustedes pelean sabiendo que no hay medicamentos, no hay comida, están todo el día en la calle, que otros no lo hacen. Yo creo que mucho de lo que ha hecho el despertar es pasar más allá de la escasez de medicina y de medicamentos, o la hambruna programada a la cual el régimen socialista fue sometiendo a Venezuela. Es reencontrarse con una cosa tan básica como que no hay futuro si no hay libertad. Y ese despertar tiene ese nombre, ese despertar tiene un sinónimo muy importante que es la juventud. Lo que estamos viendo en las calles de Venezuela, en todas las calles de Venezuela, que hoy, que llevamos ya una semana tomando un nuevo cariz, es la juventud. Es el joven que dijo, no tengo futuro si no le pongo fin a esta locura. Y ese joven sale como lo ves en las fotografías, lo ves nada más con sus manos. Eso es lo que tiene. O con un violín. Hecho con algo. O con música. O con un violín, o con su voz, o con su música, con esperanza, con fuerza, con amor, por amor por Venezuela y por amor por su derecho a ser libre, por su derecho natural a la libertad. Cuando ese joven que está saliendo a las calles ya logró por fin encauzar al resto de la población en su lucha. Ya es una población que había sido sometida durante todos estos años a la mentira electoral, a la burla constante. Estos jóvenes entendieron que no, que ese no es el camino, que eso es una mentira, que eso es lo único que ha traído beneficio para el gobierno, y llegaron al inicio de la realidad. La realidad es que solo vas a poder conquistar tu libertad desobedeciendo todo lo que está establecido, porque todo lo que está establecido es contrario a la libertad en Venezuela. Todo el establecimiento del sistema político en Venezuela desde la llegada de la revolución en el 99 a manos de Hugo Chávez ha sido simplemente para la destrucción del país. No existió nunca, desde la entrada al gobierno, desde la constituyente de 1999, ningún tipo de vía, ni electoral, ni jurídica, ni legislativa, para ponerle fin a esta locura. La única vía que siempre ha existido es esa, el uso del derecho natural a la libertad, por gente que comprenda que la libertad no es algo legislable. Y nuestra juventud lo comprendió. Rompió las barreras a las cuales estaba sometida la sociedad y está enseñándole a la sociedad a que las cosas se hacen de frente, con la cara puesta, con la voz en alto y bajo un solo sentido. Yo quiero recuperar a Venezuela, yo quiero vivir en libertad. Pero también salieron la gente mayor, yo he visto en las últimas manifestaciones. Sí, por eso es lo que le estoy diciendo, profesor. Lo que estamos viviendo en estas últimas semanas es
también un avance de un país ya volcándose a acompañar a esa juventud. Lo que vimos de la gente mayor este fin de semana, el viernes, fue una cosa impresionante también. Ya ellos han estado participando de distintas maneras, solamente que el viernes fueron protagonistas especiales de esa realidad. Y vimos lo mismo por parte del gobierno, quizás un poquito menor intensidad, pero es la realidad. ¿Qué es lo que hace el régimen frente a eso? Frente a personas de tercera edad, reprimir. ¿Qué es lo que hace el régimen frente a la juventud? Reprimir. ¿Qué es lo que hace el régimen frente a cualquier persona que quiera exigir la libertad? Reprimirla. Hoy lo que estamos viendo en el interior del país, sobre todo en la zona andina, profesor, que ya llevamos más de 2 semanas viéndolo, es que esa barrera también ya pasó. Lo que le estamos diciendo, ya está cobrando un cuerpo real de desobediencia y desconocimiento de la estructura general del Estado que va más allá de esa juventud. Se le está perdiendo, se le pierde el miedo a los supuestos autoridad. No solo es que se le pierda el miedo a la autoridad, es que la gente está desobedeciendo al primer círculo de defensa del gobierno, que es la oposición legítima. Cuando la gente desobedece al que te está diciendo que la salida para esto es electoral, se enfrenta a la realidad y entiende que la salida para esto es solamente enfrentar la realidad, desconocer todo lo que está instituido para poder avanzar y buscar una nueva forma de vida que tiene una realidad. Tengo que salir del gobierno. ¿Quiénes están en el medio para llevármelos por el medio para poder alcanzar mi ruta? Salir del gobierno y poder conseguir la libertad. Todo lo que esté allí en el medio, todo lo que ha desviado la fuerza del venezolano para conseguir su libertad, va a ser puesto a un lado, pero la libertad la vamos a conseguir. Tú sabes qué interesante, tú te dijiste que de alguna manera ya han pasado por arriba, aunque sea de la oposición. O sea, lo que estamos en eso. Todavía sigue siendo una barrera muy muy alta. Sigue siendo todavía, hay mucha gente que todavía no está consciente del tamaño de la complicidad de la oposición. Cada vez se hace más evidente, cada vez más salvaje la realidad. Y cada vez esa oposición se le está haciendo más inútil y menos eficiente al régimen. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender. El gobierno está muy consciente de que él hizo a su oposición y le será útil esa posición hasta que pueda controlar a la población. Hay un momento en que la oposición deja de ser útil para el control social y será convertida en un objeto más de represión y persecución real. Ahora, lo que me ha llamado, digo, discúlpame, ¿no? Pero yo supongo recién ahora se caen de la mata, ¿no? Como para decirlo de alguna manera, ¿no? Recién los coroneles retirados, las Fuerzas Armadas retiradas, recién ahora empezaron a hablar. ¿Estaban dormidos? ¿No querían hablar? No, profesor. No, eso tampoco es así. Lo que pasa es que tenemos una realidad del control político, el control comunicacional y mediático que establece la oposición, lo que llamamos la oposición legítima, que se ve reflejada en la Mesa de la Unidad. Ellos ejercen un real control ante la opinión pública debido a que el poco espacio que queda es dominado por ellos de una manera salvaje, y el veto que se nos impone y que se impone a otras voces que han sido también realmente opuestas al gobierno y realmente opuestas a esa oposición, ha sido enmudecida como una constante. Nosotros vivimos una realidad impresionante aquí en el año 2002. En el año 2002, en el mes de octubre del 2002, un grupo de militares se declararon en desobediencia, y si nos ponemos a pasar la página y tomamos atención a ese momento y tomamos atención al discurso y lo que motiva ese momento, es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy. Es la aplicación del derecho natural a la libertad en lo que lo quieren mirar dentro del marco de la Constitución a través del artículo 350 de la Constitución venezolana, que es simplemente una de las tantas maneras de legislar el derecho natural. Por eso yo no recurro a la Constitución para asumir mi realidad. Pero ahí está en ese marco, está allí, y eso está muy claro desde el año 2002. Hoy lo que nosotros nos enfrentamos es quizá hasta parte de lo que vivimos en ese año 2002, en abril del 2002, cuando el pueblo de Venezuela salió y puso el fin del régimen, puso en las calles fin al régimen de Hugo Chávez en ese momento, antes de su traición. En ese momento hubo un hombre que se abrogó con el apoyo de un sector de los protagonistas de ese momento la titularidad de asumir la presidencia de Venezuela. Y ese hombre en su momento lo primero que hizo fue, a través de un decreto, los errores sobran,
de ese momento, pero el fondo del decreto, que fue desmontar el Estado comunista que Chávez estaba montando, acabar con todos los falsos poderes que existían para el momento, demostrar que no existía este equilibrio de poderes. Toda esa realidad la vivimos ya nosotros en el 2002. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al 2017 sometidos a este desastre? Porque no solo el gobierno lo hizo con la colaboración de esa oposición que mantuvo el control político comunicacional del país todos estos años, y ya la careta es inaguantable. Ya, les estuvieron diciendo al país todos estos años que votar era democracia, y por eso tuvimos 20 y tantas elecciones en 17 años, y por eso se vistió de democracia en todas las oportunidades de este régimen genocida. Eso ya se rompió, ese dique se está rompiendo cada vez con más fuerza, y a medida de que esa careta se caiga y esa pátina de democracia de la cual ha usado el gobierno gracias a esa posición se pierda, el gobierno cometerá los errores propios sin que nadie lo vista democracia, sin que le corrijan el entuerto, sin que se diga que esto es un régimen con déficit de democracia, como lo sometían. No, esto es una dictadura, esto es una tiranía comunista muy bien establecida desde el inicio, que desde 1999 acabó con la poca institucionalidad que tenía un país como Venezuela y puso a funcionar todos los aparatos del Estado para la imposición de una hegemonía comunista, y hoy la tenemos en acción. Tú sabes que yo creo que si Venezuela, como este nuevo revivir de Venezuela, en donde la gente empezó a querer tomar el control o el poder de Venezuela, que es el verdadero dueño. Yo creo que otros pueblos como fuese Cuba, como fuese Nicaragua, ojalá el pueblo también empezaría a reaccionar, ¿no? Porque Sí. va a ser el ejemplo en Latinoamérica de lo que se puede hacer, No, va a ser personas que empiecen a pensar. Porque no hay que un gran tener... despertar continental. Yo creo que si continuamos esto no se adormece por alguna razón. El régimen está ya acorralado, pero apoyado por Cuba y apoyado por el otro de Nicaragua y por todos estos bandoleros que son delincuentes, no son políticos ni son presidentes, son delincuentes tomando el poder. Espero que se den cuenta, yo no sé, esos pueblos tienen que darse cuenta que no son porque son de izquierda o de derecha, sino son delincuentes directamente, en todo el sentido de la palabra. Sí, profesor, es que yo sí considero que siempre es muy importante porque hay una serie de puntos que nos van a ayudar a esclarecer lo que tenemos encima. El problema es ideológico. Gracias al proceso ideológico y a la comunión ideológica del socialismo, que nosotros tenemos un gobierno socialista, una organización delincuente socialista que utiliza esa pistola que es el socialismo para someter, destruir y acabar, tenemos una oposición que comulga con el socialismo. Somos el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista, desde el partido más antiguo en ejercicio en Venezuela en este momento, Acción Democrática, inscrito en la Internacional Socialista, Henry Ramos Alú es vicepresidente de esa organización, hasta el partido más joven con fuerza nacional como Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, está inscrito en esa organización. Entonces, las metas ideológicas de ambos bloques es exactamente la misma. Yo vivo bajo un régimen socialista, tengo un gobierno comunista, tengo una oposición socialista. El cambio nosotros lo vamos a entender cuando entendamos, primero, el problema es ideológico, el colaboracionismo existe y la vía para la libertad siempre ha sido la misma desde el principio. Cuando podamos entender cada uno de los venezolanos, por lo menos un porcentaje importante de los venezolanos esa realidad, entenderemos muy bien cuál es la salida y sabremos quién ha vestido democracia al proceso comunista. Pondremos todo eso a un lado y recuperaremos a Venezuela. Eso es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es eso. Y está sucediendo gracias a una cosa que quizá pueda ser difícil de entender para muchos. Sucede gracias a la burrada que sucedió aquí en el año 2015. En el año 2015, en diciembre, este país fue y votó de nuevo, creyendo que existía algún tipo de vía democrática, y votó por estos personajes que son de la mesa de la unidad de la oposición. Y votó en un caudal de gente realmente impresionante que volcó sus esperanzas por ellos.
y le dieron una oportunidad de triunfo realmente bárbara. En ese momento yo conversaba con ustedes y le explicaba que esto entra de perfecto dentro de la planificación de los Castro, va a significar más tiempo, la gente va a creer en las vías institucionales y eso le va a dar mucho más tiempo de operación al régimen de Maduro, que siendo aún absolutamente ilegítimo, siendo totalmente ilegal, ya va para su 4º año en ejercicio. Entonces, ¿qué venía sucediendo en ese momento? Gracias a esa elección, Maduro tuvo 2 años de aire, de respirar, de tranquilidad. Pero hoy la gente se da cuenta que todo ese esfuerzo político, todo ese esfuerzo hecho a través de intentar romper el fraude constante, empieza a verle la costura. Oye, qué bien le fue al gobierno con este supuesto triunfo. ¿Y cómo es posible que esta oposición, teniendo una mayoría que va más allá de la mayoría calificada, que llega a la realidad de haberle entregado 2/3 del control de la Asamblea Nacional, es decir, el poder con el que contaba la oposición, había podido, sin mayores problemas en el momento de su toma de ejercicio, haber activado los mecanismos para poner fin al régimen de manera institucional, y no se hizo absolutamente nada. Y no se hizo absolutamente nada porque era para darle tiempo al gobierno. La gente se está dando cuenta de esa realidad y entiende, ya no voy a seguir jugando tu juego. Es nuestra oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que hacerla viva, letra, realidad, hoy. Si no, vamos a entrar de nuevo en la vorágine que está preparando el gobierno, la cual es muy bien recibida por la oposición, con un discurso de medias verdades, con un discurso de sí pero no, con un discurso de quizá tengamos que entender esta posibilidad, o esa famosa expresión que va haciendo que siempre se pierda el norte. Vamos a debatirlo. Ahora, tú no puedes seguir debatiendo si tú quieres ser libre o esclavo. Cuando usted debate si es libre o esclavo, usted aceptó el sometimiento a perder su libertad, y ahí perdió todo. ahora esta nueva que Maduro quiere hacer, esta constituyente, y la mesa de la unidad no se presenta, no le está dando las armas necesarias para que ellos continúen, dado que ellos no se presentaron, aunque esté mal o bien, no importa, como imagen habla. Es que volvemos a un principio fundamental. Bajo ese discurso es que hemos llegado aquí. Si no me presento, él de todas maneras lo va a hacer. Si no me presento, el gobierno de todas maneras lo va a ejecutar. El asunto es impedir que se ejecute. Todas las elecciones que nosotros hemos vivido desde el año 2004, básicamente, todas y cada una son ilegales. Bien sea porque no se había aprobado los procesos de automatización, bien sea porque el registro electoral estaba absolutamente contaminado, bien sea porque se sometieron a consulta nacional procesos sindicales, o cualquier otra de las cochinadas, o cuando se hizo el intento de la reforma constituyente que promovió Chávez en el año 2007 y la enmienda del año 2009, ambos planteamientos totalmente ilegales e inconstitucionales, los cuales fueron avalados con la participación de la oposición, o el haber participado en cada uno de estos procesos electorales con una ley que es anticonstitucional, como es la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Cada una de esas realidades han sido siempre bañadas con ese discurso. Si no participamos, ¿qué vamos a hacer? El gobierno lo va a hacer. El asunto es impedir que el gobierno lo haga. ¿Y cómo se impide? Con la gente en la calle. ¿Cómo se impide? Con un país diciendo basta. ¿Cómo se impide? Buscando ponerle fin a esta realidad. En el momento en que está este pueblo hoy en las calles, este fenómeno que nosotros estamos viviendo hoy, profesor, por supuesto ya lo vivimos en el 2014, lo hemos vivido en el 2007, lo vivimos con muchísima fuerza en el 2004, y en cada una de esas oportunidades fue traicionada por la oposición, mucho con ese mismo discurso. Si no participamos electoralmente, el gobierno va a seguirlo haciendo, porque cuenta con quienes sí van a participar. El asunto es pararlo. Hay que entender que el gobierno no se va a detener. El gobierno tiene un objetivo claro: mantenerse en el poder e ir convirtiéndolo a Venezuela en una pieza fundamental del imperio del absurdo comunista. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace? Poniéndole fin. Es tan sencillo como lo ha demostrado la historia en cada una de las ocasiones. Hay que poner las cosas en blanco y negro. O lo detienes o él acaba contigo, porque el gobierno sabe muy bien que si la autopista se la tiene cerrada, va a tomar la carretera, va a tomar por una avenida, por una callecita, pero va a seguir avanzando, con prisa, sin prisa, pero él va por su objetivo, y hasta que no se le detenga y se le saque del juego, él va a seguir tras su objetivo.
Ahora, yo voy más analizando la situación que les rodea. Primero, ahora resulta que tenemos unos cuantos países, 15 o 18 que se agregaron, 3 más me parece, apoyan desde afuera a Venezuela. Nos encontramos que las Naciones Unidas también está apoyando a Venezuela y se retira las Naciones Unidas. No es la imagen que está dando, ¿no? No voy a decir si es verdad o no. La OEA y no Naciones Unidas. Sí. Ahora, yo he visto como ellos están en esos lugares, hablan de esos lugares, da la imagen de que tienen el control, pero en efectividad en Venezuela el control no lo tiene nadie, no lo tienen ellos. Juegan con ellos. Ahora yo me hago esta pregunta. Hay un dicho común cuando tú pones en una empresa a una persona a dirigir una empresa y donde se dice, tú puedes darle el título a una persona, usted va a ser, por ejemplo, el gerente de esta compañía. Pero si el que va a asumir el rol de gerente no la asume, no sabe cómo asumirla, no puede controlar la compañía. Si la oposición, como bien tú decías, tenía todo el control, digamos, los votos necesarios de una cantidad que superaba más del 50%, pero no asumió el control. No lo asumió, no lo tomó. No supiese asumirlo. No lo asumió, es muy importante. Eso es muy importante, profesor. Aquí la gente cree que el gobierno es incapaz y la oposición es ineficiente. El gobierno es altamente capaz, profesor. El gobierno tiene pasando hambre a la principal potencia petrolera del planeta. Para eso hay que ser realmente hábil. Tiene una capacidad de destrucción muy bien planificada y la ha ejecutado a la perfección. Y la oposición es realmente eficiente. Es realmente eficiente controlando a una población que frente a esa realidad ha sido sometida bajo la mentira electoral durante 18 años. Lo que ha conseguido la oposición es una cosa simplemente impresionante, profesor. Mantener y someter bajo la mentira electoral a un país que vaya contra el sentido común, contra lo que es correcto, que vaya contra su libertad, que acepte que se le cuestione si desea ser libre o esclavo. Eso no tiene nombre, profesor. Eso es eficiencia política, de la más alta, al nivel de traición de la patria, tal como la ha venido ejecutando el gobierno. Bueno, ahí estamos. ¿Y ahora qué? Ahora ¿qué es lo que tú sientes desde la batalla, desde el campo de batalla? ¿Qué es lo que se siente? ¿Tú crees que en estas semanas que vienen, no porque tenga la bola mágica, ¿no? La fuerza que está saliendo del pueblo venezolano, ¿la estás mirando de adentro de Venezuela y los de afuera de Venezuela? Desde afuera de Venezuela está sucediendo algo que es bien interesante, profesor. Los venezolanos en el mundo están enfrentando su realidad en la medida de la que de su posibilidad. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo que los personeros del régimen, en donde sea en el mundo, están siendo confrontados en la calle. Son señalados como lo que son, asesinos, corresponsables de la muerte de un país. Eso está sucediendo en España, en Italia, en Australia, en los Estados Unidos. Cada vez que se ve un personero del régimen en público, está llevando el desprecio que siente el venezolano por lo que son. Entonces ya fuera de Venezuela también se está sintiendo por fin un eje real, ese personaje sucio, ese personaje que ha contribuido con la destrucción de Venezuela, se le cavaron los refugios. Ya sabe que donde esté, será perseguido, será vejado, será humillado por corresponsable de la destrucción de este tesoro que se llama Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto es muy importante, profesor, porque eso que es hoy aplaudido, que todos los venezolanos que estamos dentro de aún dentro de las fronteras, estamos aplaudiendo esa realidad. Durante años, cuando esa realidad se presentaba aquí en Caracas y veíamos a los personeros del régimen en centros comerciales, en restaurantes, en las calles, y eran abuchados, eran vejados, un gran pedazo de nuestra sociedad, de la que tiene gran capacidad de influencia comunicacional y social, censuraba esas acciones.
la censuraba y decía, no, vale, ¿cómo van a cacerorear al señor? ¿Cómo van a insultarlo en el medio de la calle? Bueno, y ese señor se sintió cómodo matando, robando. Y ese señor está feliz matando, robando, permitiendo que el país se destruya. Y llevándose el dinero. No era malo humillarlo en la calle, era malo perseguirlo en la calle. Bueno, de eso nos trajo a esto, a este país que no tiene con qué comer, a este país que no tiene medicina, a este país que no tiene futuro. Y por eso es la reacción de la juventud, porque la juventud no tiene vida. La juventud no es el futuro, es el presente, es el hoy, y saben que no lo tienen a menos que se ponga fin a esta realidad. Y por eso es la reacción. Y esa reacción afuera tomó este tipo de manifestaciones. Una manifestación que está generándole problemas a las policías en distintas partes del mundo porque se enfrentan, oye, ¿qué pasa? Que no logran entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué las embajadas de Venezuela en todos los países del mundo amanecen con muñecos de víctimas dibujadas en el piso, con los nombres de los caídos puestos sobre sus paredes? Esa es la realidad que afuera está viendo el mundo. Venezuela está gobernada por una organización criminal que utiliza una pistola que se llama socialismo, y bajo esa pistola ha venido matando venezolanos durante todos estos años y ha acabado con este país. Eso es lo que le estamos poniendo fin. Y hay que ponerle los nombres completos para que se pueda entender y sobre todo para poder curarnos mañana. Si el venezolano que está hoy en la calle no termina de entender contra qué está ofrendando su vida, contra qué está peleando de verdad, el esfuerzo puede quizá darnos la libertad, pero va a abrir de nuevo el espacio para el retorno del mal. Hay que ser muy claro con lo que se le está haciendo al venezolano, porque el venezolano no está peleando en las calles ni por un nuevo proceso electoral, ni por el voto, ni por la continuidad de un proceso electoral, ni por salvar la democracia. La democracia no existe. Hace años no somos ni siquiera una república medianamente armada. Nosotros somos un feudo marxista donde en este desastre existe un brillo de esperanza y libertad que está enmarcado en la juventud, en esa juventud que de manera inocente toma un escudo de madera y se enfrenta a la fuerza represora de un Estado criminal que se preparó para matar. Esa es la realidad de lo que vive el venezolano hoy en día en las calles. Esa es la realidad que la juventud le está mostrando al mundo en Venezuela. Esa realidad no es nueva, no es la primera vez que se muestra. ¿Qué es lo que pasa? Que también es muy importante. Cuando Chávez mataba, la gente le reía la gracia. El mundo le reía la gracia a Chávez. Maduro no les parece tan simpático. Maduro mata y la gente se ofende. Pero Maduro hasta ahora ha matado, promedio diario, bastante menos gente de lo que mataba Chávez en cada una de las oleadas de represión. Entre tú y yo. Entre tú y yo. ¿Qué es tan doloroso que la gente no se imagina cuando ve la noticia de ese pobre venezolano? Mira hasta dónde han llegado. Pero mientras que se va diciendo esas palabras, en Venezuela se muere gente por no tener medicina, se muere gente de hambre. Señores mayores no pueden ir a comprar la comida porque no las pueden llegar, ni la medicina ni la comida. El salario debe estar en $20 por mes. Yo me hago esta pregunta: ¿cómo es posible que una sociedad llegue hasta ese nivel? ¿Cómo es posible que estos comunistas que se llaman socialismo, apoyado por el socialismo internacional, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo es posible? Por eso, profesor, porque no es el gobierno solo avanzando, es posible gracias a que pertenece a esa gran organización internacional del buenismo, del socialismo, del progresismo, que va vistiendo esos avances sociales como si hubiese alguno. Profesor, aquí tenemos los mismos avances sociales que ha tenido Mugabe en Zimbabue. Mugabe exhibe que el país no tiene problemas de analfabetismo. Mugabe exhibe inmensos programas sociales que traen ayuda a la sociedad. Mugabe exige que por fin la oposición tiene el control electoral de la Asamblea Nacional. Nosotros seguimos el mismo libreto y vamos hacia la misma realidad, la destrucción del Estado y a la esclavitud social de la población. Nosotros, ¿cómo cambiamos esa realidad? Entendiendo que todo lo que estamos viviendo es simplemente una gran mentira.
Cuando el venezolano lo va comprendiendo, va avanzando. Cuando el venezolano quiere dejar de mentirse, entiende esa realidad. Hemos tenido esas oleadas una y otra vez. El asunto es que esta oleada llega junto con el hecho de que son 18 años. Esta oleada de verdad está enfrentando a una población que no ha visto más nada sino esta desgracia y no quiere vivir en esta desgracia. Distinto en otros tiempos, en otras épocas de la historia, la gente cuando se enfrentaba a esta realidad, la generación que nacía no tenía conocimiento de lo que había afuera. Hoy no, hoy la generación que nace está muy clara en que se está quedando atrás en el mundo. Esta generación que nace tiene algo de acceso al internet y se está dando cuenta de que el mundo se le está quedando cada vez más lejos y que quiere ese mundo, que tiene hambre de ese mundo, y para poder probar ese mundo, crecer dentro de ese mundo, necesita libertad. Y sabe que todo lo que tiene que ver con el gobierno es contrario a la libertad, y está aprendiendo que todo lo que tiene que ver con la oposición complaciente es contrario a que pueda conseguirla. Ese es el punto principal. Entonces, ¿hacia dónde va Venezuela hoy? Venezuela va hacia escenarios que lamentablemente serán más cruentos y más dolorosos. Venezuela irá avanzando a enfrentar su monstruo interno. Venezuela irá entendiendo su realidad y el dolor de la factura, el costo de la factura que tengamos que pagar hoy o en un mañana muy próximo, se medirá frente a la acción del único que falta por tomar una decisión, porque el país ya la tomó. Hay un sector de nuestra sociedad que tiene un uniforme que le falta todavía tomar una decisión. Cuando se termina de enfrentar a su realidad, cuando se vean terminados de ser desbordados los mecanismos naturales de represión represión policial y se le obliga a las Fuerzas Armadas a reprimir con armas letales, con armas de guerra formales, más allá de lo que se ha vivido hoy, que se utilizan a civiles con armas de guerra, civiles puestos por el Estado, los colectivos, y se tenga que ver la Fuerza Armada en la calle haciendo ese trabajo. Allí esa sociedad con uniforme se verá obligada a tomar una decisión, a enfrentarse con ella misma y pasar por lo que están pasando distintos sectores de la sociedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Matar venezolanos o liberar venezolanos? Cuando esa pregunta llegue al hombre de uniforme, que es el que cambia la realidad, que es el fiel de la balanza en nuestros países, que es el que hace que sea posible que o sigamos bajo la bota criminal del socialismo o podamos tener un mañana de progreso y libertad, de desarrollo, de orden. Cuando esa decisión llegue y los invade a ellos, ahí es cuando se terminó de completar cada una de las etapas que son necesarias en una sociedad para efectuar el cambio hacia ese progreso y hacia esa libertad. Pasa por el entendimiento de que este gobierno no es democrático ni nunca lo fue. Pasa por el entendimiento de que estos que se visten de oposición no lo son ni nunca lo fueron. Pasa por el entendimiento de que no existe institucionalidad alguna en Venezuela, que nosotros tenemos que empezar por reconstruir hasta el mínimo de institucionalidad para pensar en un mañana donde las garantías democráticas puedan ser de nuevo puestas a prueba y pueda funcionar una nación hacia donde debe funcionar, hacia la libertad. Cuando nosotros como sociedad logremos como coro transmitirle al resto del país, cuando la sociedad que tiene una capacidad de vocería y de liderazgo deje de querer mentir y aprenda a manejar un idioma común, ese idioma común que te dice no puedo seguir mintiendo, la realidad es dolorosa y tenemos que enfrentarla, y el mañana está allí, vamos a buscarlo. Cuando esa sociedad que tiene esa vocería la cubra hasta la sociedad de uniforme, nosotros vamos a poder recuperar la libertad y vamos a poder construir de nuevo nuestro país. Es muy, muy sencillo. Venezuela tiene músculo, tiene el con qué, tiene con la gente, y tiene tal demostración de gente, profesor, que es parte de lo que le estaba comentando ahorita. Hoy es el Día de las Madres, y hoy hay que hacer una mención especial a las madres que han perdido hijos en esta batalla que estamos viviendo hoy. Y una mención especial a cada madre que vive hoy con el corazón en la boca al ver a su hijo salir a buscar su futuro,
a buscar la libertad para poder tener futuro. Son tantas las discusiones, el dolor que se expresa en cada una de las casas venezolanas cuando los padres se quedan sin argumentos para poder retener a sus hijos frente al hecho de que su hijo está dispuesto a dar la vida para poder conseguir su vida. Sabe que no la va a tener si no consigue cambiar esto. Sabe que no va a tener futuro ni vida si no pone fin a esta locura. Y ese dolor que está sintiendo cada madre venezolana hoy ante esa realidad, ese dolor no puede ser burlado. Ese dolor no puede ser de nuevo engañado. Nosotros tenemos que dar un avance formal hacia conseguir lo que Venezuela necesita. En primer punto, poner fin a esta locura llamada gobierno. En segundo punto, establecer de nuevo el orden para poder restablecernos como país. Demostrar que tenemos el con qué, demostrar la confianza que podemos gobernar, que podemos hacer las cosas necesarias para poder ser eficientes como nación y volver a la senda que marca Venezuela. ¿Cuál es la senda que marca Venezuela? La de la libertad. Esa libertad que desde nuestros inicios con el establecimiento como república ha sido sinónimo de nombre de Venezuela. Tú sabes que todo creo que en el fondo muchos pueblos que se sienten sin capacidad de reacción que le rodea a ustedes, tendrán que bendecir a Venezuela una vez que ustedes tengan el éxito, porque así aprenderán a que la libertad se defiende con la vida, no se defiende con palabras, ¿no? Ante estos regímenes es muy duro y ustedes lo están haciendo. Por eso, como siempre decimos, Venezuela hay que apoyarla en todo sentido. Yo creo que aparentemente los apoyos se están dando y muy tristemente el Papa está contribuyendo al socialismo y se mete en un campo tan político en vez de tener un campo religioso que donde tendría que meterse porque está apoyando a Maduro en que tengan que negociar. Sí, lo de Bergoglio es una cosa realmente vergonzosa. Lo de Bergoglio es una cosa realmente vergonzosa. La conferencia episcopal venezolana no ha sido muy consecuente con lo correcto en Venezuela, pero es tal aberrado lo que hace Bergoglio que ha hecho que la misma conferencia episcopal rechace las acciones de Bergoglio, porque es realmente aberrante lo que propone para el mantenimiento del régimen de Maduro. Aquí no hay espacio alguno para el diálogo. La única cosa que se puede dialogar con el gobierno es a qué hora sale del palacio. A qué hora sale del palacio y hacia dónde quieres llegar en la prisión. Te puedo permitir llegar en autobús o te puedo llevar escoltado en una patrulla. Pero esas son las únicas opciones de diálogo que se le puede permitir a un régimen tan salvaje y criminal como el que nosotros vivimos. No hay otro espacio para eso. Y eso es lo que tiene que terminar de entender el venezolano, más allá de actores como Bergoglio, más allá de actores como Almagro, más allá de cualquier otro que quiera mentir frente a esa realidad. Estos parapetos que mañana volverán a sonar en Venezuela si no le ponemos fin a esta realidad de justicia transicional, de pactos y negociaciones para el fin de esto, eso es mentira, porque a la hora de la verdad es como buscan reescribir la historia de lo que fue un pueblo en las calles poniendo fin a una realidad. Lo que se vivió en su momento, lo que protagonizó en algún momento el fin de la caída de Milosevic, lo que protagonizó en algún momento el fin del régimen pro ruso en Ucrania. Cada una de esas cosas tiene un común denominador, es un pueblo que dice ya basta, punto. Después como quieran reescribir la historia, eso es otro cuento. Pero la base de la realidad es ese pueblo que dice ya basta y supera cualquier barrera, no se deja someter más por la mentira y pone fin. Dice, basta ya. Eso es lo que está terminando de aprender el venezolano y eso es lo que nos va a garantizar la oportunidad de construir mañana una Venezuela en libertad. Ese basta ya, ese reencontrarnos con la verdad. En las calles de Venezuela se siente una cosa muy especial cuando se está cerca de los lugares donde la batalla se desata, profesor. Se siente... ¿Se dan ganas de salir a la calle? ¿Se dan ganas de apoyar? Profesor, son cosas realmente impresionantes. En estos días, en una de las manifestaciones en la autopista,
yo le doy una máscara que tenía para poder defenderme de los gases lacrimógenos a una mujer que estaba en sillas de ruedas. Su marido la lleva a cada una de las manifestaciones por exigencias de ella, que tiene una serie de deficiencias motoras, y ella busca con eso darle ánimo a los jóvenes que están batallando. Y usted ve la reacción de estos jóvenes cuando algunos se echa hacia atrás y ve a la mujer en la silla de ruedas aguantando la oleada de gases lacrimógenos. Y usted ve el efecto de esos jóvenes de nuevo hacia adelante, hacia la batalla, a enfrentar lo que no tiene nombre. Aquellos están usando armas de supuesta defensa pública que son disparadas directamente contra la humanidad. Cuando se dispara una bomba lacrimógena con algún lanzagranadas de este tipo, y se las disparan directamente al cuerpo de estos jóvenes, de estas personas que están allí, eso mata, y las pruebas están entre los caídos que llevamos en estas semanas. Mata, es un arma de fuerza letal y cobra vidas. Y estos jóvenes, ante esa realidad, no sienten otra cosa que, si eso es lo que hay que hacer para conseguir el futuro, aunque yo pierda mi vida, yo voy a asegurar el futuro de mi hermano, de mi prima, de mi sobrina, del que está por venir, y está viviéndose en nuestras calles. Y esa realidad está allí, profesor. Es realmente impresionante y emociona, ¿sí? Hace que la gente diga, basta ya, yo tengo que acompañar a mi hijo, yo tengo que acompañar a mi sobrino, yo tengo que hacerlo. Y entonces usted ve distintos sectores de la sociedad colaborando de una u otra manera con los muchachos que están en batalla, y generando nuevos y nuevos puntos de batalla, y generando nuevos espacios para darle continuidad a la lucha, entendiendo que la lucha tiene que generar menos exposición y más inteligencia. Lo que se está viviendo hoy en nuestra cordillera andina, profesor, la represión salvaje que está viviendo a estas horas un sector que se llama Pueblo Llano, que un sector como Tovar en el estado Mérida, lo que ha vivido estos poblados venezolanos que decidieron realmente no solo ir a la batalla por unas horas, no, trancar el estado. Son estados productores de alimentos y dicen, no sale más alimento al centro del país. Lo que estamos buscando. Perdona un momentito. La noticia acá de las radios estas latinas no hablan tanto de eso, ¿vamos? O que yo no escucho. Es lamentable. O sea, puede que lo hablen, uno no está en todas las radios, pero yo creo que más se van en el entretenimiento de dar noticias como ver un show, pero no con el cariño, con decir realmente que hay lugares en donde se aisló, vamos a poner así, un pueblo, y está peleando no solo contra la policía que reprime, sino que está haciéndolo con otros medios inteligentes también. Sí. Y esa es la gracia, pues hay un país que está entendiendo también que lo que tiene al frente es un régimen criminal. Hay una sociedad que está entendiendo que tiene que utilizar todos los medios para ponerle fin. Esa misma sociedad le está diciendo al resto del país, acompáñame en la lucha porque el futuro es de todos. La obligación por recuperar a Venezuela es de todos. Seguimos teniendo grandes sectores del país que se refugian en la mentira o que se refugian hasta en la apatía, o esto simplemente no está sucediendo. Esos sectores del país cada vez se está poniendo más chiquito el parque, porque la realidad es que Venezuela se está volcando en la consecución de su libertad, en dejar muy claro que no hay futuro bajo el régimen comunista. Eso es quizá la principal muestra de lo que se está dejando hoy en las calles. No hay futuro bajo este tipo de regímenes. Si no le ponemos fin, simplemente perdemos el país. Y ahora ¿qué pasa con la comida? Cuando tú a la mañana tienes que ir a buscar la comida y no hay. ¿Cómo haces? ¿Comes o comes una vez por día? ¿Cómo es la vida cotidiana, no? La vida no es fácil, profesor, la vida no es fácil. La gente pasa muchísimo tiempo en colas intentando conseguir la poca comida que aparece. Como le comentaba, viene en el nuevo proceso de hacer a la gente que pase hambre. Ahora se consigue algo de comida, por supuesto, comida importada, a unos precios importados a dólar libre, a dólar negro, lo cual hace impagable el comprar comida. Eso ha ido generando en distintas zonas saqueos puntuales
que algunos son por comida, otros son saqueos estimulados por el gobierno para generar terror, para generar miedo, los cuales no tienen nada que ver con el hambre, tienen que ver más bien con el oportunismo y el revanchismo. Con la estrategia del gobierno del gobierno. país que viven de eso. Claro. Hoy precisamente hicieron una de las suyas en una zona que es muy reconocida en Caracas por ser muy altiva, muy combatiente frente a esta realidad, la zona de Altamira. Hoy no había mayores manifestaciones violentas en esa área de Altamira, y el gobierno fue y llevó un autobús y lo quemó. Ah, qué malos son los tipos de Altamira, quemaron un autobús. Eso es lo que va haciendo el régimen como manera constante. En Pueblo Llano van y le queman la casa a un artesano chavista, uno de los de ellos, para poder decir, mira cómo está la gente, están atacando al chavismo. El régimen es criminal y sabe hacer las cosas para poderse victimizar, y sabe mover esa victimización a nivel mundial. Lo que pasa es que ese teatro también se acaba. Ahí estaba uno de los principales, un hombre que logró convertir, bueno, él no logró convertirlo, eso es mentira, nada más es un gatillo más dentro del aparato este. Pero este país, Venezuela, ha logrado tener a esa institución como es la Defensoría del Pueblo, como una parte más del aparato de represión del Estado. Entonces, Tarek William Saab, el actual defensor del pueblo, se encontraba en el Líbano mintiendo, por supuesto, diciendo que los derechos humanos en Venezuela se respetan, cuando él es protagonista. Él también, él cuando fue gobernador del estado, Anzoátegui, es protagonista de un genocidio carcelario, de la masacre de Puente Ayala en sus años de gobernador. Él estaba mintiendo, y frente al mar de mentiras que decía, dos venezolanas dijeron basta ya, y se presentaron con la bandera de Venezuela y lo increparon de manera pública. Entonces ya hasta el espacio internacional donde pueden ir a repetir sus mentiras también se les está poniendo chiquito. Profesor, quiero hablar un segundo sobre la constituyente, que es muy importante que estemos claros sobre esto. Maduro propone la constituyente con una serie de bases el 1 de mayo. Yo tuve la oportunidad de dar una corta entrevista el 26 para una emisora regional en el estado Lara, y el 26 del mes pasado explicaba que el gobierno iba a proponer una constituyente bajo esas metodologías, lo que yo denominé en aquel momento una constituyente comunal. Días después Maduro hace la propuesta e incluye ese formato que ya yo venía vislumbrando, que es venir a sectorizar la propuesta constituyente. Todo eso es criminal. Cualquier propuesta constituyente del tipo que sea frente a un Estado usurpado es una irresponsabilidad salvaje, bien sea la que propuso Leopoldo López, Baduel, la que está proponiendo una magistrada por el otro lado. Cualquier constituyente bajo un Estado usurpado es simplemente una barbaridad, una irresponsabilidad que no tiene nombre. Pero el proceso constituyente comunal que propone Maduro pretende ya ser, por eso ya hay sectores de la oposición diciendo, vamos a consultarle al pueblo, consultarle con este aparato electoral, consultarle con un pueblo que está odiando la palabra elecciones. Lo que están buscando es validar el proceso electoral del gobierno. Y eso es muy importante, irlo conversando, irlo explicando. Si no ponemos fin a esta locura, de nuevo se le va a consultar al venezolano sobre si quiere ser libre o esclavo. Y lo está haciendo de una manera muy atractiva, muy efectiva la oposición, bajo el concepto de que como hoy nos sentimos mayoría, vamos a las elecciones para cerrarle la boca al gobierno. En el momento en que eso se haga realidad, Venezuela entra definitivamente en el primer país que legalmente se entrega al comunismo, gracias a esa posición. Yo creo que gracias que tú puedas explicar, y que tú desde el lugar donde te toca estar ahí con tu pueblo, lo puedas comunicar hacia todo el mundo en estos momentos. Así que estoy al lado tuyo, más no te puedo decir. Gracias, profesor. Y deseamos que Venezuela sea el ejemplo para muchos otros pueblos que no hacen nada por defender su libertad. Que sea el ejemplo, ¿no?, de esta gente que está muriendo por defender, y esperemos que otros pueblos también aprendan de esta lección. Así que te deseo lo mejor, les deseo lo mejor, y hasta el próximo sábado, que puedas tú comentarnos todas
todos los dolores que hayas pasado en la semana. Muchísimas gracias, mi querido Noel Alejandro Leal. Un abrazo para ti y estamos contigo. Un fuerte abrazo, profesor. Gracias a todos. Muy buenas noches. El profe Morales se toma un café y enseguida regresa